Microscopías Radio. Contamos con vos. Yo me voy a tomar la libertad de elegir una de las tantas poesías, la que inicia este cuaderno, no porque sea la única digna de ser leída, sino porque es un poco la enunciación del objetivo de ellos. Es como una declaración de principios de por qué ellos están en la lucha. Se titula Vamos andando. Por todos los chicos que sueñan y cantan, por todos los chicos que esperan, por los que recuerdan, por la mano tierna que busca una mano y que no la encuentra, por los cuentos de hadas que ya nadie cuenta, por los que interrogan en cada mirada a la vieja abuela, a la dulce hermana, por los que conversan con mamá en secreto y le inventan juegos como si estuviera, por los que recorren semana a semana un itinerario de muros hostiles, de gestos extraños, con una sonrisa que tiembla en los labios y aplastan la ñata contra un vidrio helado. Por todos los chicos que sueñan y cantan, por todos los chicos que buscan de noche una estrella en el alto cielo, por todos los chicos que esperan la hora del sol, por todos ustedes seguimos andando. Lo que escuchábamos era la voz de Eve Mabel Garro. Sí, señor. En un acto que tuvo lugar hoy en Trelew. En Trelew, sí. En el cual se recordó, el Día de la Memoria, pero además la señora Garro tuvo la deferencia de llevar un cuaderno que ella obtuvo, y vamos a hablar de primera mano, vamos a charlar con ella acerca de cómo le fue acercado ese cuaderno y de lo que representa 45 años después, o sea, en realidad un poco menos porque esto sucedió cerca del final de esa dictadura, pero cómo se continúa en esta búsqueda, ¿sí? Así que... En ese cuaderno estaban 18 poemas, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué tal, Eve? Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bien, muy bien, gracias. Contenta de compartir unos minutos en este día tan importante para la memoria de los argentinos. Así es. Cuéntenos un poquito qué sucedió allá por diciembre del 82, si no entendí mal. Sí. Usted como docente tenía que ir a tomar unos exámenes. ¿Y qué fue lo que sucedió? Exactamente. Recuerda bien, fue en diciembre del 82. Yo, como profesora y licenciada en letras, ejercía la docencia en Trelew, en el Colegio Nacional de Trelew. Sí. Hacía poco tiempo que había llegado a la zona, en el 75, viniendo de Buenos Aires, con mi marido y mis 3 hijos. El Colegio Nacional donde yo trabajaba había sido designado por el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación como el encargado de tomar los exámenes a los alumnos de la unidad presos privados de libertad en la unidad penal 6 de Rawson. Claro. Sí. Allí había muchos presos políticos. Claro. Yo no daba clases, tomaba exámenes. Tomé exámenes de literatura de 4º y 5º año en diciembre del 82, otras veces antes también, pero en ese momento una treintena de jóvenes, y algunos no tan jóvenes, rindieron sus exámenes finales de literatura española, argentina, hispanoamericana. Cuando los internos de la unidad penal lo solicitaban, el Colegio Nacional enviaba mesas examinadoras a voluntad de los docentes, los que querían ir iban. Para mí siempre fue un privilegio ir a tomar exámenes a los privados de libertad, no solo un deber, sino también un placer, porque uno se sentía muy, muy inconfortado con esos exámenes.
Los exámenes de los presos políticos en particular eran brillantes, excelentes, parecían exámenes de la universidad, no de un secundario, profundos, hechos con pasión, con entusiasmo. Siempre había un tinte social o político inclusive, no partidista, pero político en el sentido de conducción de sociedades, ¿no? Claro. Y bueno, y una de esas ocasiones que formé la mesa, al terminar, primero era un examen escrito y los que aprobaban pasaban al oral. Obviamente aprobaban todos porque eran brillantes, excelentes, y después en el oral se hablaba un rato largo sobre los distintos temas del programa. Bueno, entregadas ya las notas, ya todo terminado, se levantaba la mesa y en ese momento uno de los jóvenes me hace una señal y me acerco hacia él y en un costado, digamos, del aula, porque había siempre dos preceptores presentes, controlando, cuidando, hacia un costado del aula me entrega un cuadernito de tipo escolar, común, con mucho cariño, con mucho afecto, agradeciéndonos que nos ayudáramos en esa puja por superarse, rindiendo exámenes, aprobando algunas materias. Bueno, yo sabía perfectamente que no tenía que tomar ese cuadernito, porque no podíamos ni entrar algo a la cárcel ni sacar nada de la cárcel, por supuesto. Pero el corazón muchas veces puede mucho más que la cabeza. Así que muy conmovida y inclusive un poquito halagada, le agradecí con visible cariño y lo guardé entre mis libros. Al retirarnos no nos revisaron, así que no hubo ningún problema. En el taxi que nos traía y llevaba desde el Evo Rawson lo abrí y lo hojeé y me emocioné muchísimo. Eran 18 poemas, como recién decía el joven, 18 poemas escritos a mano, sin las firmas, sin el nombre de los autores, pero cada uno con una letra diferente. O sea, que eran varios los autores. Se ve que uno de ellos armó como una pequeña antología con los poemas de todos sus compañeros y hasta los propios. Claro. Esto podría haberle significado a usted en su momento algo muy grave, ¿no? O sea, digamos, de alguna forma, y aunque usted quizás no lo considere tan importante, se jugó el pellejo en definitiva, porque estamos hablando de tiempos bravos. Sí, eran tiempos bravos, pero más que el mío propio, yo tuve conciencia de que si me encontraba en ese cuaderno, iba a tener problemas, yo sí desde ya, pero bueno, yo los asumía, pero iba a tener problemas el Colegio Nacional de Trelew. Exactamente. O sea, era la institución a la que estaba un poco también. Pero bueno, son esas corazonadas que uno dice, ¿qué me van a revisar? Y no me revisaron. ¿Cómo es el devenir posterior después? Cuando usted se lleva el libro, lo ve, entiende que ahí hay un material necesario de ser difundido, pero todavía los tiempos no acompañan demasiado. ¿Cómo es la búsqueda? Claro. En realidad no era un libro, era un cuadernito, ¿no? Claro, sí. Es un cuadernito, que ahora le llaman el cuaderno de Rawson. Sí. Ahí nosotros los leíamos en el auto, en el taxi, y nos caían las lágrimas, porque eran muy emocionantes. Es poesía escrita desde las entrañas. Totalmente. No son poetas, pero hay gente que se sincera, hay gente que, qué sé yo, que nos vuelca, nos cuenta, ¿no es cierto?, a través de esas palabras, todas sus vivencias, sus sensaciones, sus sueños, sus ilusiones, proyectos de encuentros. En los cuadernos, en el cuaderno en los poemas no hay odio, no hay rencor, hay bronca, pero una bronca acallada, y habla mucho de futuro, de amor. Bueno, ¿qué hice yo? Primero de todo lo guardé como algo muy sagrado entre mis cosas. Sí. Cada tanto, en ese momento no se podía hablar del tema, no se podía decir nada. Eran tiempos bravos realmente. Ni por mí ni por los otros, porque ponía a todos en riesgo. A los muchachos que me lo habían entregado, al colegio y a mí. Así que lo guardé. Y lo guardé largamente porque
Cuando vino la democracia, seguí guardándolo. ¿Por qué? Y porque yo, como no tenía los nombres de los autores, yo no quería profanar sus intimidades. Yo no sabía si tenía la autoridad moral suficiente como para divulgarlos. Entonces pensé que tenía que encontrar a sus autores. Lo intenté por distintos medios, pero no era fácil. Así que esperé, cada tanto los leía, me daban muchas fuerzas por muchas cosas, porque la vida tenía sus cosas y uno ahí encontraba que esa gente encerrada entre muros, hierros y cemento tenía un espíritu libre. Eso ayuda mucho. Bueno, los guardé hasta que en determinado momento vendría a ser mi nuera, fue designada como directora del Centro Cultural por la Memoria de Trelew, y entonces para un 24 de marzo justamente me solicita alguna poesía para leer en el acto. Yo no había hablado con ella de esto, no lo había hablado con nadie. Tenía temor de que se entusiasmara, me lo pidieran, y no sabía qué destino podía tener, porque podía caer en manos que sin mala intención, simplemente por negligencia, lo descuidaran y se perdiera eso que para mí era sagrado, o se deteriorara. Así que yo lo resguardaba siempre. Pero en esa ocasión le dije a mi nuera, yo tengo algo mucho mejor que una poesía de un poeta consagrado, y le di el cuadernito. Bueno, ahí empezó la trascendencia del cuaderno. Ahí empezaron a darse a conocer esos poemas. En un acto justamente del 24 de marzo, y por segunda vez este 24 de marzo. Y ahora estos poemas por fin van a encontrar el destino que necesitaron siempre tener. Van a quedar, los voy a donar al archivo del Centro Cultural de la Memoria de Trelew. Mucha gente anda buscando y anduvo buscando a sus autores. De eso le quería preguntar, Eve, si me disculpa, simplemente entrar en ese terreno de que los poemas no estaban firmados, y hasta donde sabemos hay uno que sí se pudo saber de quién fue el autor, ¿no es cierto? Los demás 17 se está buscando la identidad, si se puede lograr. Exacto. Hay uno que ha sido identificado, porque ese poema que inicia el cuadernito, inicia también una publicación muy hermosa titulada Cielo Libre, que es una edición bilingüe, en italiano y en español, editada en Italia en el 2015. Y el primer poema, que es el que hoy yo leí, que ustedes estaban pasando recién por radio, ese poema sí tiene, fue identificado su autor, a través de una señora que tenía relaciones afectivas muy importantes con él, y entonces, bueno, se supo. La señora es Mercedes Valente, cordobesa, y quien escribiera esa poesía es Pascual Emilio Seidel, ¿sí? Y en un video realmente impactante que tuve la oportunidad de ver, que transmitieron desde el Centro Cultural de Trelew en vivo hoy, prácticamente al borde de las lágrimas, la mujer contaba que este hombre falleció hace ya unos años, y como forma de homenaje póstumo, e incluso antes de saber esta historia, la familia había decidido hacer una antología de su poesía, la había publicado. Entonces se encontró, digamos, la letra de su compañero de toda la vida. Lo reconoció por la letra. Lo reconoció por la letra, exactamente. Así qué increíble. Y es la única forma, ¿no? Entendemos, Eve, de poder, porque muchos de nosotros todavía estamos en edad de no estar del todo seguros de dónde venimos, ¿no? Y si somos quienes realmente creemos que somos. Entonces, estas cosas que para muchos son remover, tiene que ver con la identidad propia también. Sí, es cierto, es verdad. Yo intenté acá en el Colegio Nacional de Trelew recuperar las actas de exámenes, porque nosotros tomábamos los exámenes, hacíamos actas volantes, que luego las pasábamos al libro de actas fijo del colegio, para recuperar, para encontrar los nombres, los apellidos y los nombres y los documentos de esos presos
de la mesa que yo integré y que me dieron el cuadernito, pero fue imposible porque, bueno, esas cosas que ocurren, que mudanzas, que problemas edilicios y demás, no pude llegar nunca a esos libros de acta, que hubiera sido un dato importante, ¿no? Claro. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿tiene algún teléfono o algún mail a donde uno podría llegar a acercar algún tipo de datos o algo? Y bueno, sería el Centro de la Memoria, el Centro, o sea, el Centro Cultural de la Memoria. Bien. Yo tengo acá un teléfono. Sí, si lo quiere dar al aire. Sí, mejor pedirlo. Yo tengo uno, pero no sé si está actualizado. Sí, quédese tranquila. 0280 para nosotros, ustedes entiendo que... Sí, esa es la característica, característica 442-6266. Y este es el que yo tengo. Exacto. Y luego el mail también, centrocultural.dechubut, de letra D y Chubut todo junto, @gmail.com. Muy bien. Lo que queremos agradecerle, Eve, tiene que ver con el acto de amor que usted tuvo con esa gente, porque entendemos que más allá de las historias de las cuales no sabemos nada, hay pequeñas historias de las cuales tenemos que aprender mucho, ¿verdad? Y hace un ratito hablábamos, por ejemplo, de las analogías que pudimos llegar a encontrar con el régimen nazi y de cómo compartir las historias que si no de otra forma quedarían abandonadas y olvidadas. Así es que le agradecemos realmente mucho por el contacto y por ese acto que 45 años más tarde, en este caso en realidad no, porque esto es de fines del 82, prácticamente 40 años más tarde, sigue siendo un medio para reconocer esa historia tan triste, ¿verdad? Exacto. Tengo otra poesía cortita, si quiere que por favor. Encantados, encantados. La titula, el que la escribió, la titula Recuerdos. Y dice así: necesito crear imágenes, volverme viejo con mi pensamiento, recordándote siempre, peregrino tras los pasos que miden tu ausencia el tiempo. Mediodía de cerezo y mimbre, se ha puesto de gala el campo, y el río, con bucólico ancestro, me grita tu voz en impetuoso timbre. Rebosa de amor mi corazón, en exceso, rememorando tus besos, recordándote siempre. Terminó, muy cortito y muy hermoso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el rescate. Que esté muy bien. Igualmente, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, historias. Historias que forman parte de una gran historia que ha querido ser ocultada con la mano como al sol. Y aquella docente que iba a tomar exámenes de literatura al penal, le fue acercado un legado de esos jóvenes que estaban recluidos allá. Qué notable historia. Qué fuerte. Bueno, seguimos. Esto es Microscopías Radio. Quédense hasta las 21:30, hasta las 22:30.